Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos meditemos y reflexionemos la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que abramos nuestro corazón, que sea ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos y que ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9, del versículo 51 en adelante. Mala acogida en un pueblo samaritano. Sucedió que, como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Envió pues mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les reprendió y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo. Como dice allá en Sabiduría capítulo 7, versículo 7, supliqué y me fue dada. Como dice en el libro de los Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al 5, que pidamos la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, para que ustedes y yo no solamente nos contentemos con escuchar la palabra de Dios, sino que la pongamos por obra, como nos dice el apóstol Santiago en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra no sea sordo a tu voz, sino que la reciba en mi corazón con humildad y persevere en ella y dé mucho fruto y pueda alcanzar la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, en la buena noticia, en la buena nueva de el Señor Jesucristo, hoy vemos la subida a Jerusalén y la mala acogida de los samaritanos. Jesús decide subir, dice, sucedió que se iban cumpliendo los días de su asunción. Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Entonces Jesús, obedeciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, decide ir a Jerusalén, donde va a padecer, va a morir y va a resucitar. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, del versículo 6 en adelante, lo vamos a leer como nos dice el apóstol San Pablo.
el cual siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. La realidad hipostática nos explica que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Dice, se abajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Jesús nos enseña a ser obedientes, y la obediencia lleva la acción detrás de sí. No solamente es como muchos afirman erróneamente, recibe en tu corazón al Señor y listo. No, tiene que ir con acción. Jesucristo, Él obedeció a Dios, y esa obediencia le llevó a una acción que fue cargar la cruz, padeció, fue crucificado. Entonces la obediencia a nuestro Señor siempre tiene que ir seguido por nuestra acción. Por eso dice allá en Romanos 1:5, os predicamos la obediencia de la fe. Por eso el Señor Jesucristo llegó a decir en Mateo 7:21-23, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Muy importante, la obediencia. Pidámosle al Señor que ustedes y yo podamos ser obedientes todos los días a nuestro Señor Jesucristo. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Como nos explicará San Pablo en Romanos 5:19, como por un hombre entró el pecado, por Adán, por Jesucristo entra la salvación. Y esa salvación viene a través de la muerte de Jesús en la cruz. Dice, por eso lo exaltó, por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el Señor Jesús nos enseña a ser obedientes a Él, y a ser obedientes Él nos enseña con el ejemplo. Él nos enseña a ser obedientes con el ejemplo. Y Él decide subir a Jerusalén y sabe lo que va a pasar, y Él es obediente. Por eso Él quiere que ustedes y yo también seamos obedientes, y no seamos cristianos de palabra, sino cristianos que hablan de Cristo con la boca y testimonian con su corazón. Muy importante. Entonces Jesús manda a Santiago y a Juan para que buscaran posada en un pueblo. Ellos entran en un pueblo samaritano. Los samaritanos eran descendientes de los israelitas, de las tribus del norte que se casaron con los paganos. Entonces, por eso, por conocerse contaminados, por haberse juntado con los paganos, entonces no había ese, no se llevaban bien con los judíos. Y al enterarse que Santiago y Juan iban a Jerusalén, ellos no quieren darles posada. Y Santiago y Juan, que son apóstoles del Señor, rapidito, por eso ellos dicen, Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma? A veces nosotros, llamándonos cristianos, de una vez pensamos en cómo reprimir a los demás, cómo cobrar venganza a los demás, y eso en el corazón del cristiano no debe de existir. Escuchen cómo Jesús, como dice la palabra de Dios.
Al verlo sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les reprendió y se fueron a otro pueblo. Jesús les reprendió, les dijo, no, porque la salvación de Dios no solamente viene para los judíos, sino también para los paganos. Y vamos a terminar esta meditación del Evangelio de hoy leyendo vamos a leer la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Bien, Romanos capítulo 1, versículo 16. Pues no me avergüenzo del Evangelio. Ustedes y yo nunca debemos avergonzarnos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dijo Jesús en Marcos 8:38. El que se avergüenza de mí, también yo me avergonzaré de él. Así lo dijo Jesús. Dice San Pablo, y no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia, fuerza de Dios. Fuerza de Dios, poder de Dios, para la salvación de todo el que cree. El Evangelio, la buena noticia, es fuerza de Dios, ya que nos ayuda a nuestra salvación cuando nosotros le creemos a Dios y le obedecemos. Y no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Del judío primeramente y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la Escritura. El justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4. Entonces, el Señor Jesús en su palabra nos enseña que su evangelio es fuerza de Dios para ustedes y para mí. Por eso dirá San Pablo allí en 1 Timoteo capítulo 1 del versículo 15 en adelante. Dice San Pablo, Cristo murió por todos y todos los pecadores, y de ellos yo soy el primero. Y San Pablo era un apóstol de Cristo. Entonces, por él ser apóstol de Cristo, él nunca dijo, no, yo no tengo pecado. No, él dijo, yo soy el primer pecador de todos. Cristo murió por los pecadores y de ellos yo soy el primero. Esa es la humildad. Primero uno, para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo siempre hay que ser humildes, saber que somos pecadores, saber que necesitamos del perdón del Señor, de la gracia de Él, saber que necesitamos del alimento que Él nos da, el pan vivo bajado del cielo, la Santa Eucaristía, que es el culmen de la vida cristiana. Pidámosle al Señor que ustedes y yo, como Jesús nos enseña a ser obedientes al Padre, ustedes y yo seamos obedientes a los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 9, del 4 en adelante, cuando Jesús se transfigura, dice la voz del Padre, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Pidámosle al Señor que ustedes y yo podamos siempre escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo y cada día esforzarnos y ser obedientes para hacer su voluntad. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias, de vuestros seres queridos y del mundo entero. Denle suscribir a este canal de evangelización, denle compartir el Evangelio del día. Me llamo Carlos Pauta y les invito a que sigan viendo para que sigan viendo el Evangelio del día todos los días. Como dice la Escritura en Números 6:24, que el Señor
Que el Señor les bendiga y les proteja.